Bien, vamos a iniciar con esta clase. Tipo de texto por ubicación de la idea principal. Cuando hablamos ubicación de la idea principal de un texto, primero tendríamos que saber qué es un párrafo. Párrafo. Es un conjunto de oraciones integradas y armónicamente relacionadas en torno a una idea central. Ahora vamos a ver la estructura de un párrafo. Idea central. La composición inicia con una oración temática. Esta primera oración plantea el tema. Segundo, desarrollo. Es la segunda oración que conlleva hasta la penúltima de las oraciones. Son ejemplos, definiciones, comparaciones, contrastes, etc., que confirman la idea central del párrafo. Argumento final. La comprensión termina con una oración de resumen o conclusión, y aquí nos pone algunos conectores con que puede finalizar. En resumen, por último, en conclusión, finalmente. Ahora veamos un ejemplo. Todas las mañanas Joaquín prepara su desayuno. Él se esmera en preparar como su madre. Su padre y su hermano lo elogian por su destreza en la cocina. En conclusión, Joaquín será un chef. Bien, esta estructura del párrafo vamos a ubicarlo en este ejemplo. Primero nos dice que vamos a ubicar nuestro tema, ¿sí? Entonces, para ubicar nuestro tema nos preguntamos, ¿de quién nos habla el texto? Bien, nos habla de Joaquín. Ese es nuestro tema, ¿sí? Eso es lo que nos pide aquí la primera estructura, el tema. Pero para hallar completo a esta oración, vamos a buscar también la idea principal. Entonces nos preguntamos al tema. ¿Qué dice el texto acerca de Joaquín? Bien, la respuesta es que todas las mañanas él prepara su desayuno. Entonces esa sería nuestra idea principal. Ahora, el segundo nos dice que son ejemplos, definiciones, comparaciones o contrastes. Y aquí dice, él se esmera en preparar como su madre. Y aquí está comparando que Joaquín prepara como su madre. Bien, entonces, y el otro nos dice que su padre y sus hermanos le elogian por su destreza. Allí está nuestro desarrollo, ¿sí? Que habla que afirma la idea central del párrafo. Y por último nos dice, va a terminar con estos conectores. En resumen, por último, en conclusión, finalmente, por ende, por lo tanto. Y aquí nos dice, en conclusión, Joaquín será un chef. Bien, ese es nuestro argumento final. Quiere decir que nuestro párrafo va a tener esta estructura que nos indica idea central, desarrollo, argumento final. Bien, tipos de párrafos. Vamos a empezar con el primer párrafo, que es analizante deductivo. Y nuestro esquema es un triángulo, y en la parte inicial se va a encontrar nuestra idea principal, ¿sí? Siguiente es sintetizante inductivo, y en la parte final del párrafo se va a ubicar nuestra idea principal, y acá vemos el esquema que es el triángulo invertido. Y el tercero es encuadrado, que nuestra idea principal se va a ubicar al inicio y al final, y el centro va a llevar todo lo que es idea secundaria. Y por último, paralelo, que aquí nuestra idea principal va a ser todo el párrafo. Ahora, como estamos viendo aquí, dice deductivo e inductivo, vamos a dar un pequeño concepto sobre ello. Inducción es un proceso mental que lleva a obtener una conclusión general a partir de premisas específicas o particulares. Ejemplo, una empresaria quiere tener una casa, llama a un arquitecto para que construya su casa. El arquitecto tiene en cuenta todos los elementos que va a utilizar para realizar la casa. Por ejemplo, ladrillos, cementos, fierros, arenas, etc. El arquitecto, al observar los insumos, se pregunta, ¿qué tipo de casa puedo construir? Entonces, la inducción lo hace a través de cada una de las herramientas y materiales que va a utilizar para llegar a una gran conclusión, que es la casa. Quiere decir que la inducción va a partir de casos particulares para llegar a una conclusión a lo macro o general, que es la casa. Siguiente diapositiva. Deducción es el método mental lógico que lleva desde lo universal hasta lo particular. Partamos con el ejemplo anterior. La dueña, al ver su casa tan bonita, se pregunta, ¿cómo lo hizo? Entonces, el arquitecto le muestra cada uno de los elementos para llegar a esto, o sea, la casa. Por ende, la deducción lo hace de lo
universal y va a explicar cómo construyó y va a llegar a casos particulares, que son los materiales que utilizó para construir su casa. Quiere decir que la deducción va a partir de lo más grande, de lo general, y va a llegar a casos particulares. Siguiente diapositiva. Analizante deductivo. Es aquel en el que la idea principal se halla al comienzo del párrafo. También parte de lo general a lo particular. Ahí está nuestro esquema. Un triángulo y en la parte de la cumbre está nuestra idea principal. Ejemplo. Idea general. Vamos a poner Perú. Casos particulares. Departamentos. José Gálvez. Avenida Lima. Lima. País. Vía María de Triunfo. Entonces tenemos aquí lo general, lo más grande, que es lo macro, Perú, y lo demás son casos particulares. Ahora, pregunto, ¿se puede formar jerárquicamente los casos particulares? Sí, podemos. ¿Cuál sería el más grande aquí en los casos particulares? Bien, sería país. De país sigue departamento. Después de departamento está Lima. Dentro de Lima se ubicará Vía María. Dentro de Vía María estará José Gálvez. Dentro de José Gálvez se ubicará Avenida Lima. Fíjense, hemos formado un triángulo, ¿sí? Que en la cumbre del triángulo está el más grande, ¿no? ¿Sí? Eso es lo general, es el macro. Otro ejemplo, ponemos un título, lavado de las manos, vamos a poner casos particulares, enjuagarse las manos, 2, aplicar jabón en las manos, 3, mojar tus manos, 4, toalla para secarse las manos, 5, frotar las palmas de tus manos entre sí. Vamos a formar jerárquicamente. En la cima estaría mojar tus manos, en la segunda estaría aplicar jabón en las manos, en la tercera estaría frotar la palma de tus manos entre sí, y penúltima estaría enjuagarse las manos, y por último, toalla para secarse las manos. ¿Ven cómo hemos formado una pirámide aquí, ¿sí? Imaginariamente? Último ejemplo. Perla, mi perrita, tuvo hace un mes sus cachorritos. Ella tiene su pelaje de color blanco y café claro, su mirada es dulce y profunda, de mediana estatura y complexión gruesa. Tiene 7 años de vida. Hoy descansa plácidamente junto a sus retoños en un rincón del departamento. Bien. En este párrafo primero vamos a ubicar nuestro tema. Preguntemos, ¿de quién nos habla el texto? Nos habla de Perla, ¿sí? Aquí está nuestro tema. Y preguntamos al tema. ¿Qué nos dice el texto acerca de Perla que tuvo hace un mes su cachorrito? Ahí está nuestra idea principal. Todos los demás van a ser ideas secundarias, ¿sí? Que van a apoyar o reforzar a nuestra idea principal. Dice, acá nos habla del color de su pelaje, también nos habla de su mirada, luego nos dice de su estatura, después de cuántos años tiene y cómo se encuentra en el cuarto, ¿no? O en el departamento. Eso es analizante deductivo. Siguiente diapositiva. Sintetizante inductivo. La oración principal se encuentra en el final del párrafo. Parte de casos particulares a lo general. Ahí está nuestro esquema, que en la parte final está nuestro idea principal. Vamos a poner ejemplo casos particulares. Ciruela, plátano, fresa, manzana, sandía, racimo de uvas. Bien, al ver estos casos particulares, ustedes me imagino que ya habrán llegado a lo general. Sí, fruta. Pero algunos de ustedes me pueden decir, profesor, llegué a otro caso general, que es ensalada de frutas. Sí, claro, podemos hacer una ensalada de frutas. Algunos o otros de ustedes me dirán, profe, yo llegué a otro, que es, puedo hacer un jugo. Correcto, podemos hacer un jugo. Entonces, teniendo en cuenta esos casos particulares, podemos llegar a lo general, ¿sí? Podemos formar estos casos particulares de manera jerárquica también, ¿sí? Pero aquí nos dice que parte casos particulares, o sea, de lo más pequeñito a lo más grande, ¿sí? En este triángulo. Primero sería ciruela, luego sería fresa, después sería manzana, después sandía, luego plátano y por último racimo de uvas. Se preguntarán, ¿por qué sandía va en el cuarto lugar? ¿Por qué no en el primero? Porque estamos hablando de lo particular o general. Simple y razón. Porque estamos hablando de cosas individuales, ¿sí? Y en cambio el racimo de uva es cantidad, plátano también es cantidad. Entonces por esa razón que la sandía va en esta posición, ¿no? En cuarto lugar. Bien, siguiente ejemplo. El Colegio Parroquial Nuestro Salvador es una institución católica
Cuenta con un personal en constante formación y comprometida con su labor pedagógica. Atiende a sus estudiantes en las modalidades de educación básica regular y educación básica especial, teniendo en cuenta los lineamientos en el marco de la educación inclusiva. Vamos a ir a nuestro tema. ¿De qué trata el texto? Y la respuesta es del Colegio Parroquial Nuestro Salvador. Ese es nuestro tema. Nuestra idea principal sería, o preguntemos al tema, ¿qué dice el texto acerca del Colegio Parroquial Nuestro Salvador? Es una institución católica. Ahí está nuestra idea principal. Si ustedes pensaron que esto era sintetizante, no es sintetizante, es analizante, ¿sí? Y los demás van a ser ideas secundarias que refuerzan a nuestra idea principal. Habla del personal, tanto administrativos como docentes. Luego nos habla de los estudiantes. Y luego nos habla cómo se enseña en esta institución. Siguiente ejemplo. Cuando llego a casa no siento que hubiera alguien. Cuando llego a casa no encuentro con quién hablar. Cuando llego a casa pienso que no debí venir. Son los momentos más tristes de mi vida. Tema. ¿De qué trata el texto? Claro, de sentimientos. Nos preguntamos, ¿cómo se siente él? ¿No? Se siente el momento más triste de su vida. Ahí está nuestra idea principal. Ahora sí es sintetizante, ¿no? Aquí en sintetizante obviamente nos dice que empieza los casos particulares, ¿no? Se habla cómo se siente, ¿no? Y va yendo a lo que es general, ¿no? Que en pocas palabras resume, son los momentos más tristes de mi vida. Siguiente diapositiva. Encuadrados. Presenta al principio el tema que se desarrolla a lo largo del texto. Y por último, una conclusión. Refuerza la idea inicial. Y también se conoce como analizante sintetizante. Ahí está nuestro esquema, que la idea principal está al inicio, luego ideas secundarias y al final idea principal. Ejemplo, un hijo es la realización de toda mujer. Su llegada trae esperanzas y alegrías. A medida que crece, deja por su paso divertidos recuerdos. Tener un hijo es la experiencia más gratificante de nuestras vidas. Bien, analicemos. ¿De qué trata el texto? Habla del hijo, ¿no? Sí. Preguntemos al texto, o mejor dicho, preguntemos al hijo. ¿Qué nos dice el texto acerca del hijo? Que es una realización de toda mujer. Allí está nuestra idea principal, pero como es encuadrado, vamos a ubicar el siguiente idea principal. También nos dice que acá tener un hijo es la experiencia más gratificante en nuestras vidas. Correcto, ¿no? Ahí está nuestra idea principal, al inicio y al final. Mientras los demás van a ser ideas secundarias que van a reforzar a la idea principal del inicio y lo otro va a reforzar la idea principal final. No dice, su llegada trae esperanza, alegrías, claro, al nacer, ¿sí? Y mientras lo dice, a medida que crece, trae divertidos recuerdos, ¿sí? Trae esas experiencias, ¿no?, gratificantes para la vida de una madre, ¿no? Ahí está, texto encuadrado. Siguiente ejemplo. Los árboles de eucalipto tienen una altura respetable. Por medio de ellos se oxigenan las ciudades. La disposición en que se encuentran los hace ver organizados. Las hojas, al balancearse con el viento, emiten un aroma profundo. Árboles como estos no deben ser talados nunca. Preguntemos al texto. ¿De qué trata el texto? Del eucalipto. Y preguntamos al eucalipto, ¿qué nos dice el texto acerca del eucalipto? Tiene una altura respetable. Ahí está nuestra idea principal, pero como estamos en texto encuadrado, vamos a buscar la otra idea, que van a ser árboles como estos no deben ser talados nunca, ¿no? Ya tenemos nuestra idea principal al inicio y al final, ¿no? Mientras los demás van a reforzar a nuestra idea principal, ¿no? Que estos árboles o este tipo de árbol va a dar vida a la ciudad, y luego nos dice que estos árboles tienen una disposición que van a crecer de manera uniformada, ¿no? Y luego nos habla de su aroma, de sus hojas, ¿no? Paralelo. No están sorneadas unas a otras por su contenido, ya que todas las oraciones tienen igual importancia. Ahí está nuestro esquema, que van a ser todo el párrafo de nuestra idea principal. Ejemplo, en Bolivia los platos típicos son a base de carnes con salsa picante, chuño, mota y papa. En el Paraguay sus platos típicos son a base de maíz amarillo. En Europa hay algunos platos que son ajenos a nuestro paladar.
Nos preguntamos, ¿de qué trata el texto? Platos típicos. Si nos damos cuenta, en cada oración habla de un plato típico. Habla de un plato típico de Bolivia, ahí hay una idea principal. Y en siguiente oración habla de un plato típico de Paraguay. Y por último, en tercera oración habla de un plato típico de Europa. Entonces quiere decir que todos son nuestra idea principal. Estamos en paralelo. Siguiente ejemplo. Las bibliotecas públicas albergan material bibliográfico en todas las disciplinas. Las bibliotecas universitarias cuentan con materiales bibliográficos especializados para satisfacer las necesidades de los usuarios. Las bibliotecas infantiles solo permiten el material bibliográfico necesario para estudiantes del ciclo básico a secundario. Igual nos preguntamos, ¿de qué trata el texto? Habla de biblioteca, ¿sí? La primera oración habla de biblioteca pública, que sería Biblioteca Nacional, y en la siguiente oración habla de biblioteca universitaria, ¿sí? Y en el último habla de biblioteca de los colegios, ¿no? Que todos los colegios tienen una biblioteca. Por ende, nos habla en cada oración de bibliotecas. Entonces es un párrafo paralelo. Practiquemos. El fonógrafo es un dispositivo que se utiliza para grabar y reproducir sonidos. En 1877, Thomas Alva Edison anunció la invención de su primer fonógrafo y ese mismo año lo patentó. Fue el instrumento más utilizado y popular a fines del siglo XIX. El fonógrafo utilizó un sistema de grabación mecánica, analógica, en el cual las ondas sonoras eran transformadas en vibraciones mecánicas mediante un transductor acústico mecánico. Ubiquemos nuestra idea principal. ¿De qué trata el texto? Fácil, ¿no? Fonógrafo. ¿Qué nos dice el texto acerca del fonógrafo? Es un dispositivo que se utiliza para grabar y reproducir sonidos. Allí está nuestra idea principal. Mientras los demás van a ser ideas secundarias, ¿sí? En que habla del autor, ¿sí? Quien inventó el fonógrafo. Después nos habla que fue muy exitosa, ¿no? Este fonógrafo. Entonces quiere decir que esta es una idea o un párrafo analizante. Ahí está el objeto que se llama fonógrafo, ¿no? Para aquellos que no tenemos tal vez una idea, ¿no? Siguiente ejemplo. Los animales se caracterizan porque pueden desplazarse, son heterótrofos, se alimentan de plantas o de otros animales. Tienen sensibilidad y responden muy rápidamente a los cambios de su entorno. El reino de los animales está formado por más de 1 millón de especies diferentes. Analicemos. Nos preguntamos por el tema. ¿De qué trata el texto? Sí, animales. ¿Y dónde se ubica la idea principal? Preguntemos a nuestro tema. ¿Qué nos dice el texto de los animales? Si ustedes están pensando o dan una respuesta que se caracteriza porque pueden desplazarse, no. Aquí al principio está hablando o está dando una explicación cómo son los animales. Se pueden desplazar y después nos dice que se alimentan de distintos tipos de plantas o animales, ¿sí? Entonces está empezando de casos particulares y va a llegar a lo macro, ¿sí? Y nuestro tema sería animales y nuestra idea principal sería el reino de los animales está formado por más de 1 millón de especies, ¿no? ¿Sí? Esta es nuestra idea principal, quiere decir que es sintetizante, ¿no? Empezó de los casos particulares y terminó en casos generales, que es macro. Siguiente ejemplo. Las mujeres africanas se consideraban mujeres guerreras. Los conquistadores españoles se enfrentaban a estas mujeres poderosas durante sus invasiones. No retrocedían al momento de batallar con los europeos contra sus armas. Este texto, o este párrafo más sencillo, ¿no? ¿De qué trata el texto? De las mujeres africanas. ¿Qué nos dice el texto de las mujeres africanas? Se consideraban mujeres guerreras. Ahí está nuestra idea principal, mientras tanto que los demás son ideas secundarias y quiere decir que es un texto analizante. Siguiente ejemplo. El libro es un medio de comunicación escrito que ha posibilitado su reproducción en serie y en consecuencia puede llegar a varios receptores a la vez. La televisión es un medio de comunicación. Al mezclar el sonido con la imagen, los mensajes integrados por la TV impactan y persuaden a los receptores de manera rápida y certera. La prensa escrita es un medio de comunicación impreso. Bien, igual. Tema. ¿De qué trata el texto? Correcto, de medio de comunicación. Y nos habla aquí en varios
oraciones. El primero nos habla medio de comunicación de un libro, luego nos habla que medio de comunicación que la TV, y al final nos habla que un medio de comunicación que prensa escrita. Quiere decir, cuando hayamos en varias oraciones, nuestro tema va a ser todo el párrafo nuestra idea principal, quiere decir que es paralelo. Siguiente diapositiva. Cuadro sinóptico. Analizante quiere decir que nuestra idea principal se va a ubicar al principio, ¿sí? En la primera oración, mientras los demás van a ser ideas secundarias que van a reforzar a la idea principal. Sintetizante, que la idea principal va a estar al final del párrafo y los demás van a ser ideas secundarias. En cuadrado, nuestra idea principal se ubica al inicio y al final. Paralelo, nuestra idea principal es todo el párrafo.